aumento drástico de la demanda de alimentos y servicios básicos anticipa una de las peores crisis económicas de la historia moderna del mundo, que amenaza con disparar las cifras de pobreza severa. El brusco parón de la actividad económica provocado por la pandemia del COVID-19 hace estragos entre los sectores más vulnerables. Y en las sociedades de mando neoliberal, a las cifras diarias de contagios, fallecimientos y altas médicas que indican la evolución de la pandemia, se añaden otros números que vaticinan una debacle económica sin precedentes. Y es que las brechas entre el pobre y el rico se abren más cada día, y el coronavirus deja claro que ante el impacto de la pandemia todos somos vulnerables. Tenemos con nosotros en el estudio a la periodista Irma Shelton. Irma, sobre esto último, ¿qué trasciende en los medios internacionales? Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Diana, a Froilán, a ustedes, amigos televidentes. Bueno, por estos días esas brechas de diferencia se encarnan en varios millones de personas cuyo futuro se nubla de incertidumbre mientras resuelven los problemas del presente. En los países donde las grandes empresas o emporios están privatizados, la situación es grave. En esas naciones también hay largas filas de personas en busca de alimentos. Vamos a España y vamos a pedirle a Yaima las imágenes. Son las colas o las filas, como se le llama en otros países, a la entrada de los comedores sociales, las solicitudes de ayudas alimentarias, a los ayuntamientos, a las disparadas demandas en los bancos solidarios de alimentos durante las últimas semanas. Esta es la realidad visible del horizonte económico del país. La pobreza extrema aumenta como consecuencia indirecta de la epidemia. En Madrid, por ejemplo, uno de los focos mundiales de la pandemia, el ayuntamiento ha registrado durante el último mes 33.514 peticiones de ayuda alimentaria. Es prácticamente la misma cantidad que se atendió en todo el año pasado, unas 34.000. Pero tenemos mucho más. Le propongo ver la situación que afrontan los bancos de comida en esa capital española. Este es el banco de alimentos. Nos cuenta el encargado aquí del Banco de Alimentos en Madrid que ha incrementado el número de pedidos por la necesidad en un 35%, y dice que si no hay más donaciones por todo el bloqueo que está existiendo de las empresas que no están funcionando y por tanto no pueden hacer donaciones o les cuesta mucho más, que en un mes y medio todo este almacén se quedaría ya vacío, que no podrían asistir a las más de 500 organizaciones no gubernamentales que están ayudando a miles de personas. Esta es la situación ahora mismo en el Banco de Alimentos. Irma, y también en Estados Unidos millones de personas están pasando una situación difícil, una realidad agravada ahora por la expansión del coronavirus, que por estos días se refleja en las interminables filas de autos que se forman en puntos de entrega de comida, ¿no es así? Sí, donde no solo hay brecha entre el rico y el pobre, sino entre el que tiene un auto y puede acceder a esas interminables filas en los bancos de alimentos en el país más rico del mundo. Hay otros que no tienen ni siquiera esa posibilidad. Vamos a ver qué sucede con los llamados bancos de comida en Estados Unidos, donde hay en estos momentos 30 millones de desempleados que no pueden pagar ni su alquiler y que no tienen ni para pagar sus abastecimientos. Los retos por la pandemia del coronavirus han tocado a las puertas de los bancos de alimentos. A la demanda de ayuda por quienes están en cese temporal o perdieron su empleo, se une que ahora reciben menos producto cuando más lo necesitan. La situación que tenemos ahorita es que la demanda es tan alta que nuestro inventario de comida solo dura aproximadamente 2 semanas. Desde California hasta Nueva York, antes de la pandemia, los bancos de comida ya alimentaban a 1 de cada 7 estadounidenses. Gran cantidad del inventario es gracias a donaciones de supermercados, pero hoy la cadena de distribución no ha podido con la necesidad de millones. En San Antonio, uno de ellos impactó por las imágenes el día que recibieron a 10,000 vehículos. Ahorita 60% de gente está viniendo que nunca ha venido a una distribución, nunca ha pedido asistencia.
Irma, y también según trascienden los noticieros de ese país, el acceso a los cárnicos se está volviendo crítico. Por ello, las empacadoras de carnes están presionando a sus empleados para que trabajen incluso enfermos. Así es, se está obligando a los trabajadores a trabajar con la COVID-19. Me quiero remitir a Texas, por ejemplo, donde la mayoría de los trabajadores de las procesadoras de carne son latinos y denuncian cómo son obligados a trabajar a pesar de padecer el coronavirus. Vamos a ver imágenes donde están tapados o la voz distorsionada a manera de protegerlos. Los trabajadores de las empacadoras de carnes denuncian ser los más desprotegidos y quienes ocultan su identidad para no ser despedidos. Y nomás estaban dando sanitizer para las manos. Las 5 plantas en la región, donde en su mayoría laboran hispanos, son el epicentro del COVID-19. En la compañía JBS Cactus hay por lo menos 160 trabajadores infectados, como esta trabajadora que salió del hospital donde estuvo con oxígeno. No podía ni moverme, con esas ganas de tan mal que te sientes, tú prefieres morirte. La planta JBS en Cactus nunca respondió a nuestras preguntas. Hay mucha intimidación hacia el empleado, los departamentos de enfermería, recursos humanos y superintendentes que obligan a la gente que se siente enferma a quedarse a trabajar. Nosotros trabajamos de todo a todo con nuestros compañeros y no contamos con la protección en llamado, como se dice. Oficialmente solo hay un muerto por coronavirus en esta fábrica, pero esta trabajadora nos dijo que poco a poco vio cómo sus compañeros desaparecían de la línea. No tomaron los pasos que debieron hasta que empezaron a ver más contagiados saliendo de ahí. Bueno, según Feeding America, una organización para el alivio del hambre en Estados Unidos, antes de la pandemia, cerca de 37 millones de personas ya estaban en esta situación que ahora con la pandemia se exacerba. Y están obligando a esos gobiernos, a los gobiernos neoliberales, a enfrentar un cruel dilema: la salud de las personas o el vigor de sus economías. Muchísimas gracias, Irma. Solo una pequeña muestra de lo que se vive hoy en el mundo con la crisis alimentaria que deja esta pandemia y que toca a las mayorías, no solo los países pobres, solo que allí donde el neoliberalismo manda hay que trabajar aunque se esté enfermo.